Muy bien. Entiendo que está la senadora Sperger, el senador Osandón y quien habla. Por lo tanto, tenemos el quórum. Estimado secretario, si hay cuenta, por favor. El presidente, se han recibido las excusas del ministro de Interior y Seguridad Pública, de la ministra de Desarrollo Social y Familia y de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. Y han confirmado su participación el honorable diputado Tomás Hirsch y el subsecretario del Ministerio de Seguridad de la Presidencia, acompañado de la asesora señora Constanza Castillo, que ha confirmado su asistencia. Sí. Vamos a hacer, si le parece a las senadoras y senadores, que también ingrese el Ejecutivo. Se le permite entonces el ingreso. Y en primer lugar, efectivamente, vamos a tratar el proyecto de autoría del diputado Tomás Hirsch. En las sesiones anteriores no hemos podido efectivamente hacer que él diera cuenta de su proyecto de ley. Le acabo de señalar de que lo que vamos a hacer es escuchar la presentación que nos hará de su proyecto de ley, está el comparado para que ustedes también lo tengan a mano, estimadas senadoras y senadores. Una vez terminada la presentación por parte del honorable diputado, vamos a proceder al tratamiento de el proyecto de ley que tiene que ver con Transparencia 2.0, que se nos va a tomar toda la jornada de hoy y otras 2 o 3 jornadas más con toda seguridad. Entonces, hemos querido avanzar en algo con el proyecto del diputado Tomás Hitz y le vamos a dar la palabra entonces para que nos invite un poco al tratamiento de su proyecto de ley. Diputado, un agrado, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, presidente Carlos Bianchi. Aprovecho de saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión y de las secretarías técnicas. La verdad es que le agradezco mucho la posibilidad de presentar nuestro proyecto y ojalá poder empezar a discutirlo y avanzar con él a la brevedad posible, tal como sucedió ya efectivamente en la Cámara de Diputados. Presidente, el origen de este proyecto está en que hemos constatado que en 30 años de democracia han sido muy pocos los plebiscitos que se han podido realizar a nivel comunal, aun cuando están contemplados en la ley 18.695 y son parte del ordenamiento constitucional y jurídico en nuestro país, por una serie de dificultades que impiden que esto se puedan realizar. En primer lugar, el quórum necesario para poder convocar a un plebiscito. En segundo lugar, los requisitos del mecanismo de recolección de firmas para poder convocar ese plebiscito. Y por otra parte, el quórum necesario para poder hacerlo vinculante, que es extremadamente alto. Eso ha significado en definitiva que en 30 años no son más de 3 los plebiscitos que han resultado vinculantes. Es decir, estamos hablando de más de 340 comunas en nuestro país, 30 años, gobiernos de distintos signos, y sin embargo, en muchas oportunidades se ha intentado realizar plebiscitos comunales, la ciudadanía ha tenido interés en manifestarse sobre algún tema, plano regulador u otros aspectos locales, pero no llegan o a recolectar la firma, o si la recolectan y se realiza el plebiscito, en definitiva, este no es vinculante por la cantidad por la participación que se produce. ¿Por qué pasa eso? Porque la ley actual exige que participe un 50% del padrón electoral de una comuna. Bueno, presidente, la verdad es que eso no participan ni siquiera en las elecciones presidenciales, ni hablemos de elecciones municipales. Hay comunas como en Puente Alto, en la última municipal, o en la penúltima en realidad, en que había participado el 16% del padrón. Entonces, pretender que para un plebiscito que tiene que ver con una cuestión puntual, específica, participe el 50% del padrón es totalmente imposible. Nosotros propusimos un porcentaje mucho más bajo en el proyecto original, se discutió en la Comisión de Gobierno Interior, luego en la sala de la Cámara de Diputados, y se llegó a una propuesta que es la que está hoy día en el proyecto, que es el 60% de quienes participaron en la última elección. En vez del 50% del padrón, el 60%, el guarismo más alto, pero de quienes participaron del último proceso electoral comunal. Así es que eso es un cambio que nos parece que lo hace más posible, más factible de ser vinculante. Partí por la cola, digamos, para que sea vinculante el plebiscito.
Pero un elemento fundamental que está contenido en este proyecto de ley tiene que ver con la cantidad de firmas que se requieren. En definitiva, a lo que se proponía, donde lo tengo acá, es bajar del 10 al 5% de los que votaron en la última elección. En definitiva, y eso está en el comparado, eso se rechazó en la sala, ¿no es cierto? Y quedó en definitiva con el 10%. Nosotros seguimos creyendo que el 5% es un número suficiente para poder promover la participación ciudadana, que es el elemento fundamental que está contenido en este proyecto de reforma, es decir, cómo promovemos la participación de la ciudadanía en lo que tiene que ver con su comuna, con lo más cercano a ellos. Incluimos también otros elementos a poder ser plebiscitados, es decir, ya no solo el plan regulador, sino que también el uso, la denominación, la conservación de bienes nacionales de uso público como plazas y parques. Yo entiendo lo que estábamos hablando, presidente, que esto puede ser discutible desde el punto de vista constitucional, pero a mí y a nosotros nos pareció, y en la Cámara de Diputados nos pareció en definitiva, que sí cumplía con toda la norma constitucional. Lo mismo respecto a otras materias que pueden estar contenidas en la ordenanza. Se facilita con este proyecto también la recolección de las firmas. Hoy día ya no es solamente la idea de firma autógrafa, sino que también la firma electrónica, incorporando entonces elementos que ya son parte de los procesos normales de recolección de firmas y que están utilizándose por parte del servicio electoral. También se amplía que no sea solo un notario público, sino que también pueda recolectar la firma un funcionario del servicio electoral. En otras palabras, lo que busca el proyecto de ley es facilitar la participación ciudadana, bajando los requisitos para que los plebiscitos, para poder convocar un plebiscito, facilitar el mecanismo de recolección de firmas, ampliando los funcionarios que son los que pueden verificar estas firmas o recibir las firmas, bajar el número de firmas necesarias y reducir un poco el quórum para que el plebiscito sea vinculante. Creemos que de ese modo no va a haber una explosión de plebiscitos, ni tampoco la idea de este proyecto, de ninguna manera, pero sí van a poder ser más posibles y de algún modo la ciudadanía se va a poder sentir más vinculada e involucrada en la vida propia de su municipio, de su comuna, que creo que es un elemento fundamental. No nos olvidemos que en Chile tenemos una de las abstenciones más altas del mundo y es porque la gente se siente lejana, desvinculada. Así que está el comparado, yo creo que es un proyecto importante que contribuye al mejoramiento de la democracia. Sí, están ahí marcando en este momento también la eliminación de la frase del 31 de diciembre del año anterior, lo cual también hace más posible un periodo más amplio en los que se puede realizar el plebiscito. Creo que fruto de las indicaciones que se pusieron en la Cámara de Diputados, la construcción final del proyecto recogió las miradas de los distintos sectores políticos, hubo indicaciones del oficialismo y de la oposición, y nos hace pensar que es un proyecto que puede contribuir al mejoramiento de la democracia. No creemos bueno esperar a que la Convención Constitucional saque alguna propuesta plebiscitaria para la nueva Constitución. Creemos que es importante que esto ya sea modificado como materia de ley y por eso que está contemplado esto como una modificación en definitiva a la ley 18.695, es decir, a la orgánica constitucional de municipalidades. Así es que yo les pido y creo que puede ser un aporte realmente el que avancemos con este proyecto. Ojalá lo puedan discutir. Sé que están con muchos temas, que hay varias urgencias que ha puesto el gobierno, pero ojalá se pueda incorporar y de ese modo discutir y ojalá aprobar tanto en comisión como en sala del Senado este proyecto de ley que hemos presentado, presidente. Bueno, gracias, diputado. La verdad es que efectivamente es un proyecto de ley que tiene que ver con la necesidad de estos espacios poder hacer que tenga una mayor participación y sobre todo lo de lo comunal. A ver, con respecto a una de las últimas reflexiones suyas, a mí también me parece que esto tiene que avanzar porque todo lo que venga desde la constituyente va a ser aplicable en un tiempo bastante más largo, ¿no? Por delante.
a lo menos 2 años. Así que nos parece que este proyecto tiene importancia, por eso le hemos pedido que haga la exposición. Lo vamos a volver a tratar, diputado, una vez que terminemos con las discusiones de las urgencias que tenemos y que nos ha también impuesto el Ejecutivo, y que hay proyectos que tienen muchísimas indicaciones como el que vamos a ver a continuación. Así que yo no sé si hay alguna pregunta de la senadora o senadores al diputado para poder liberarlo y partir tomando el proyecto que tenemos a continuación. ¿Hacer uso de la palabra? ¿No? Bien. Diputado, lo Muchas liberamos gracias, entonces. presidente, Le y quedo, por le supuesto, agradecemos su intervención. muchas gracias, presidente, y quedo, por supuesto, a disposición de usted y de la comisión para cualquier Sí. consulta o profundización. Una vez que comencemos a tratarlo, la idea es que usted, si quiere participar, con mucho agrado pueda seguir el tratamiento de la discusión del proyecto. Así es que muchas gracias, que tenga una buena tarde. Adiós. Gracias. Bien, Saludos. estimado secretario, entonces ya le hemos dado acceso al Ejecutivo para que se incorpore a la comisión del día de hoy. Vamos a tratar el proyecto que nos convoca, además que tiene que ver con la Ley de Transparencia 2.0, que modifica la 20.285, si mal no recuerdo. Y para eso entonces le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Entiendo que hará uso de la palabra don Máximo Pavés. Un gusto en saludarlo, don Máximo. Buenas tardes, bienvenido. Y bueno, le damos la palabra para que nos introduzca en la discusión de las indicaciones y del proyecto. ¿Hay una lista previa, indicaciones? Muchas gracias, presidente. Si me permite, voy a compartir pantalla. Perfecto. Esto está como en PDF. Sí, la pantalla verde, no verde allá. Tranquila. ¿Verde? Ahí. Ya. Presidente, saludarlo. Por su intermedio, siempre un gusto estar en esta comisión. Habían invitado veo al senador Quintero, don Raín Denat, le debo un llamado por teléfono, no se me ha olvidado. Saludos. Bueno, después pasamos los recados, subsecretario, no hay ningún problema. Oiga, ya, mire. A ver, presidente, sí, usted había invitado al ministro Osa, a esta hora empieza el comité político, por lo tanto me han pedido que pueda comparecer yo a la comisión. Mire, nosotros este es un proyecto, ya lo habíamos hablado largamente, lo hablamos también en la comisión, en la sala cuando se aprobó en general. Es un proyecto que nos interesa, que básicamente produce varias modificaciones, introduce varias modificaciones a la actual institucionalidad de transparencia. Solamente a modo de recuerdo, la ley de transparencia es del año 2008. Y por lo tanto nosotros en el 2018, con el entonces ministro Gonzalo Blumel, como parte de la agenda de modernización del Estado, presentamos este proyecto de ley que se trabajó duramente, muy concienzudamente, y con buenos acuerdos en la Cámara de Diputados. Y ahora, bueno, evidentemente que el estallido social y la pandemia distrajeron parte del programa original del gobierno, pero creemos que estamos en condiciones de poder trabajar, así que le agradecemos mucho esta oportunidad porque nos permite avanzar en un Estado más transparente y eso creo que nos beneficia a todos. Mire, ¿cuál es el objeto del proyecto de ley? Primero, lo que estamos haciendo es ampliar el campo de la aplicación de la ley de transparencia a todos los órganos del Estado. Actualmente la ley de transparencia, que tal cual como la conocemos todos, ¿cierto?, que nos permite requerir tanto informaciones que los órganos del Estado tienen que poner a su disposición en su página web, como también la posibilidad de que la ciudadanía pueda pedir con la forma y casos que establezca la ley, información de transparencia. Actualmente se aplica solamente en la administración del Estado. Lo que hace este proyecto es ampliar el campo de aplicación a todos los órganos del Estado, y la gran novedad son los órganos constitucionalmente autónomos. O sea, estamos incorporando al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, y esto está hablado con cada uno de los órganos, y fue una de las cosas que nosotros trabajamos muy bien en el primer trámite constitucional. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos es establecer un estatuto único de transparencia que uniforme la normativa de todos los órganos del Estado. Y también, y esto es otra novedad, extender el ámbito de la aplicación de la ley de transparencia a las corporaciones, fundaciones, asociaciones municipales y empresas municipales. Es decir, no solamente a los municipios como los conocemos actualmente, no es verdad que ya están sujetos a la ley de transparencia, sino que también incorporar a las corporaciones. Muchos municipios tienen corporaciones de salud, de educación, de desarrollo, etcétera, a las fundaciones asociadas a los municipios y también a las empresas municipales, que hay algunas, por ejemplo, la empresa sanitaria
que está en la Municipalidad de Maipú. Así que tenemos casos también de empresas que son municipales. Y por lo tanto, nosotros queremos hacer... y hay otra novedad además de los organismos constitucionalmente autónomos, ampliar en el mundo municipal los órganos los órganos de transparencia activa y pasiva. También llegamos a un acuerdo para introducir por primera vez, y esto es bastante histórico, a empresas privadas. Y esto fue una iniciativa de la oposición, al cual el Ejecutivo concurrió con un acuerdo para que empresas denominadas estratégicas o de servicios básicos puedan también tener obligaciones de transparencia activa. Es decir, que las empresas sanitarias, eléctricas y concesionarias de obra pública tengan que ofrecer a la ciudadanía, también cierta información mínima que establece el proyecto de ley. Y también, como cuarta iniciativa asociada a la transparencia activa, personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos que en su conjunto asciendan a una cantidad igual o superior a 1.500 UTM. Eso también es una novedad. Es decir, el concepto general, presidente, por su intermedio al resto de la comisión, es ampliar, es hacer que la transparencia llegue a más organizaciones, no solamente en la administración del Estado, en algunos casos en su fase activa y pasiva, en otros casos solamente la transparencia activa. ¿Qué cosas se aprobaron en el primer trámite constitucional? Y hay algunas cosas que están indicadas, otras que no, pero para que también lo puedan ver las señoras senadores, los señores senadores. Primero, se establecen los responsables del cumplimiento e implementación de la ley de transparencia en cada órgano, ¿ya? Es decir, en el Congreso Nacional, en los tribunales de justicia, en la Contraloría, en el Tribunal Constitucional, se establecen quién va a ser la persona cargo de transparencia. También se incorporaron obligaciones de transparencia fiscal y presupuestaria, que son los actuales artículos 7 bis y 7 ter, que también se van a ampliar. Una tercera cosa que también se aprobó en el primer trámite es darle reconocimiento legal al portal de transparencia del Estado, de una forma de modificar y hacer más robusta la institucionalidad. Se creó asimismo la Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, como una forma... en su minuto se pensó y se utilizó este término, ¿no? Algo similar a lo que pasaba con la reforma procesal penal, es decir, una comisión que pueda orientar, acompañar, una comisión que no sea vinculante, pero desde luego que tenga la autoridad para poder formular las recomendaciones que sean necesarias para poder hacer mejor la ley de manera y desde luego evaluarla. Y otra novedad, también está conectado en esta sesión Pablo Sepúlveda, que actualmente es el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Integridad Pública y la Transparencia, ¿cierto? Que es el órgano que actualmente se encarga de poder colaborar del punto de vista del Ejecutivo con la transparencia, con las declaraciones de interés y patrimonio, con todos los temas de probidad. Eso, la idea es poder robustecerlo también y crear una división al interior del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para robustecer esta institucionalidad y que no quede solamente a cargo o en el rango de una comisión asesora, sino que se cree una división en la ley. ¿Cuáles son las indicaciones, presidente, que nosotros estamos sometiendo a consideración? La primera, que nos interesa relevar, es que en la Cámara de Diputados no se alcanzó el quórum para poder determinar el procedimiento para los casos en los cuales haya una diferencia en materia de transparencia pasiva cuando se trata de los órganos constitucionalmente autónomos. Recordemos que actualmente el Consejo para la Transparencia es el órgano encargado de poder llevar adelante todo el proceso para poder sancionar y la posibilidad de que hayan incumplimiento de la ley de transparencia. Nosotros en su minuto evaluamos junto a la Cámara de Diputados que no podía ser el Consejo para la Transparencia quien estuviera a cargo de la fiscalización de órganos constitucionalmente autónomos y se generó un procedimiento en sede judicial. Es decir, para la administración del Estado, cuando hay una dificultad, un diferendo, una controversia respecto a la aplicación de la ley de transparencia, ¿quién aplica y quién establece la obligación de conceder el acto para la transparencia? El Consejo para la Transparencia. En el caso de los órganos constitucionalmente autónomos, se crea un consejo, un procedimiento judicial a nivel de cortes de apelaciones y eventualmente a nivel de Corte Suprema,
Eso no alcanzó el quórum y por lo tanto nosotros con la indicación estamos reponiendo ese procedimiento para evitar que se quede sin procedimiento la aplicación de la transparencia en órganos constitucionalmente autónomos, y en este caso fue solicitado así por todos los invitados que pusieron en esta comisión, específicamente también por el Consejo para la Transparencia y por la Contraloría General de la República. Segundo, nos interesa robustecer la estructura y el gobierno corporativo del Consejo Directivo para la Transparencia, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, ¿ya? Se mantiene la lógica de la propuesta de nominación del presidente de la República, que tiene que ser ratificado por 2/3 de los senadores en ejercicio. Sin embargo, hay bastantes mejoras desde el punto de vista de los requisitos para ser propuesto como consejero, inhabilidades y prohibiciones post-empleo, y además eliminar la posibilidad de que los consejeros puedan ser nominados para un nuevo periodo de 6 años. Solamente pueden estar 1 año, y también, algo que no dice la presentación, pero que dice la indicación, también nos interesa que se abra una etapa de audiencias públicas para que también la ciudadanía pueda hacer sus comentarios respecto a los candidatos que deben ser ratificados por el Senado. Después, en las indicaciones nuestras incorporamos el principio del lenguaje claro, tendente a simplificar las comunicaciones del órgano del Estado con los ciudadanos, para hacer más cercana el acceso a la información pública a la ciudadanía. Nosotros estamos también en el número 4, obligando a los órganos del Estado a establecer banners de transparencia activa en un lugar destacado para que puedan acceder a la información pública de la manera más cómoda y mucho más fácil, sobre todo en materia de transparencia activa. Y además se prohíbe responder una solicitud de acceso empleando el artículo 15 de la Ley de Transparencia si existen problemas para acceder a la información que debería estar publicada de manera permanente en algún sitio web u otro medio, y aquello que les es comunicado por el solicitante al momento de presentar el requerimiento de acceso, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que responder la solicitud y no solamente decir está publicado en tal parte. En sexto lugar, se contempla la posibilidad de eximir al órgano de comunicar una solicitud de acceso a terceros potencialmente afectados si es que por su número o porque se desconoce su paradero. Esto lo vamos a ver en detalle y lo va a explicar muy bien Pablo Sepúlveda. Cuando una actuación resulte dificultosa, reemplazándose dicha actuación aquello por un periodo de información pública. Nosotros actualmente tenemos normas específicas cuando una solicitud de transparencia alcance un gran número de personas o personas que se desconoce su paradero. Hay derechos de terceros que están involucrados. Nosotros en nuestra indicación precisamos los alcances de eso y lo vamos a ver en su minuto las discusiones, en particular cuando veamos el texto artículo por artículo. Y se elimina la posibilidad de que los órganos del Estado reclamen la ilegalidad si es que la causal invocada para denegar el acceso a la información fue la del artículo 21, ¿ya? Es decir, la afectación al debido cumplimiento de las funciones. Nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir con las obligaciones de transparencia, aunque eso signifique una dificultad por el gran volumen de información o el eventual entorpecimiento de las funciones del Estado que en ese caso se presente. Para ir terminando, se dispone que la información que publican las empresas del Estado en el marco de sus obligaciones de transparencia activa debe ser actualizada mensualmente y no anualmente como ocurre actualmente. Se especifica con toda claridad que normas de ley de transparencia ahora son aplicables a los órganos autónomos constitucionales, ya lo habíamos dicho al principio. Otras adecuaciones menores al texto, además de subsanar algunas omisiones, como no estar incorporados los tribunales electorales regionales, que también son de rango constitucional y que en el proyecto original y en la Cámara de Diputados no fueron incorporados. Eso es, presidente, lo que nosotros podemos contarle a nivel general. Este es un proyecto que a nosotros nos interesa mucho que avance, un proyecto sumamente ciudadano, en la cual no debiéramos encontrarnos los criterios comúnmente en la Comisión, llegar a buenos acuerdos para mejorarlo, no debieran haber grandes diferendos ideológicos. Contamos con el apoyo y el trabajo con el Consejo para la Transparencia, así que estamos a su disposición para empezar la discusión en particular, presidente. Muchas gracias. Bien, gracias, estimado subsecretario. Sí, mire, yo quiero pedirle a mis colegas lo siguiente, o sugerir, a ver si podemos concordar en esto. Efectivamente, tal como lo acaban de señalar el Ejecutivo, este es un proyecto de la mayor importancia. Me gustaría poder tratarlo en el plazo más breve posible, y vamos a tener por delante las próximas semanas todo lo que vamos a llevar a cabo desde septiembre, además,
en paralelo las discusiones de la ley de presupuesto, etcétera. Entonces, yo no sé si está la posibilidad, y lo quiero plantear así abiertamente, de darle a este proyecto un tratamiento, ojalá, de más días durante la semana. Hoy día vamos a partir con algunas indicaciones. Lo propio podemos hacer el día miércoles, ya también tenemos la agenda para el miércoles. Y no sé si les parece agregar un día que podamos concordar dentro de esta semana, o el día viernes, o el día jueves en la tarde, a un horario que las senadoras y senadores efectivamente puedan, pero el propósito es tratar de sacarlo en 2 o 3 sesiones, son muchas las indicaciones, y esto no va a demandar muchas horas para poder llevar a cabo la discusión de ellas, ¿no? Así es que, secretario, me gustaría que por su intermedio podamos pedir el acuerdo de agregar un día más, puede ser el jueves o el viernes, materia que la vamos a consensuar con los colegas, pero me parece que es del todo importante poder tener la mayor discusión y agregar un día entonces para el tratamiento de todas las indicaciones, a ver si podemos sacarlo cuanto antes. Juan Pablo. En este momento está solamente visible la senadora Evensperger. Entiendo que el senador Insulza estaba con un problema técnico que estaban intentando incorporarlo, pero también está el senador Osandón. Por lo tanto, tenemos el quórum necesario para poder acordar. Senadora Lucia Evensperger y senador Osandón, ¿le parece poder agregar un día más y avanzar en este proyecto? Señor presidente. Perfecto, fantástico, mejor. Qué bueno, bienvenido, senador. Sabíamos que tenía un problema ahí técnico. No, he tenido problemas en la calle, he tenido problemas en el ingreso al Senado, he tenido problemas en el ingreso por teléfono y finalmente conseguí contactarme por un computador después de 20 minutos de espera. Bueno, lo bueno que ya está solucionado. Estábamos, me imagino que habrá escuchado lo que hemos señalado de buscar un acuerdo para el mejor tratamiento de las indicaciones de este importante proyecto de ley, y estaba yo solicitándole a ustedes el poder concordar, tener un día más de discusión, de tal suerte de tratar de sacarlo, este proyecto lo antes posible. Entonces la sugerencia podría ser el día viernes o este mismo jueves, que tenemos sesión, podemos hacerlo en el transcurso de la tarde, a una hora a concordar, o el día viernes. Secretario, entonces, para pedir el acuerdo. Yo le daría mi acuerdo, presidente, me puedo conseguir un suplente porque yo no voy a estar jueves y viernes, pero no tengo problema, le puedo pedir a algún senador de mi bancada que así. Fantástico, fantástico, gracias, senador. Senadora Lucia Evensperger, ¿habría yo no disposición? Tengo ningún problema, presidente, acordemos día y hora. Fantástico. No hay problema. ¿Y senador Osandón en la misma línea? Yo el día viernes no puedo, este viernes no puedo, pero... Entonces, ¿le parece que dejemos este jueves, no sé, tenemos sesión hasta las 11, ¿les parece de 12 a 2 de la tarde el día jueves? Yo a esa hora sí puedo. Yo le Fantástico, digo, senadora Luz. Sí. Tenemos sala. El jueves hay sala. Hasta las 11 y algo. Este jueves hay sala, no estoy... No. Yo creo que bueno, no creo que no. Hay sala, el miércoles hay sala en la mañana. Perfecto. Entonces el día jueves, ¿les parece bien de 12 a 2 de la tarde? Sí, no hay problema. Fantástico. Y lo volvemos a tomar el día lunes y tratemos entonces de sacar las indicaciones lo antes posible. Muchas gracias. Y con esto entonces el mensaje del Ejecutivo, el interés de esta comisión de poder efectivamente tramitarlo con la mayor prontitud, pero obviamente con la profundidad que la discusión amerita. Así es que vamos a partir con el tratamiento de la discusión de las distintas indicaciones, estimadísimo Juan Pablo, para orientarnos en la votación entonces y comenzamos a dar lectura y a poner allí en la pantalla las indicaciones que vamos a tratar. Perdón, antes me había dicho el subsecretario que iba a hacer uso de la palabra señor Sepúlveda. ¿Es así o no? ¿No? Bueno, secretario, entonces. Presidente. Sí. Disculpe, esta sesión es hasta las 2 de la tarde, esta comisión. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 2, sí. Ok, gracias. No, presidente, perdón.
yo le decía que está don Pablo para asistir cualquier duda técnica respecto a la discusión, así que como usted preside, vámonos. Muy bien. Secretario, entonces, comenzamos con el tratamiento de la discusión de las indicaciones. Perfecto. Senador, Le el escuchamos. artículo primero establece la ley de transparencia para la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado. De acuerdo al texto aprobado en general, va a ser el acceso a la información de los órganos del Estado. En igual sentido, el inciso primero del artículo primero dice que el derecho a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, lo regula la presente ley. Aquí se le viene a la referencia a la Administración y por lo tanto se refiere a la información de los órganos del Estado nuevamente. La primera indicación recae en el número cuarto del artículo primero. El número cuarto dice: la ley de transparencia, son definiciones para efecto de esta ley. La ley de transparencia. La presente ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado. La primera indicación de su excelencia es para cambiar la referencia a la Administración del Estado por otra a los órganos del Estado. Bien. ¿Habría acuerdo? ¿De acuerdo, ¿Sí? presidente? ¿Unánime? Perfecto. ¿Habría acuerdo entonces, señor secretario? De acuerdo. Bien, gracias, senador. Unanimidad 4%, entonces. Así es. Gracias. Yo estoy presente, secretario. Por si Perdón, acaso. senadora. 5-0, entonces la unanimidad. Senadora, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Perdón, es que estaba en otra comisión. No, presidente. si no hay problema. Perdón, se le pide a Dios nomás a esta altura de la vida. No hay problema, bienvenida. Gracias. Enseguida, Está equivocado, senador. El perdón se pide a muchos. en segundo lugar, el proyecto modifica el artículo segundo de la ley de transparencia y en primer término cambia una referencia a las intendencias y las gobernaciones por otras las delegaciones presidenciales regionales y delegaciones presidenciales provinciales. En cuanto al inciso segundo, la letra B establece modificaciones al inciso segundo y estas son reemplazadas por la indicación B del presidente de la República. Su excelencia propone que el inciso segundo, donde dice la Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley, que expresamente esta señale y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo primero precedente, por el siguiente: el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales, la Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a la discusión de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo primero precedente y aquellas que expresamente se refieran a esta ley. Bien, ¿habría acuerdo de las señoras senadoras y senadores? ¿Por unanimidad, les parece? Una consulta de reacción. Cuando dice y aquellas que expresamente se refieran a esta ley, ¿ha de entenderse como aquellas que expresamente se señalen en esta ley? Sí, presidente, porque más adelante se incorporan las corporaciones municipales, se incorporan las empresas públicas, entonces hay algunas que se le aplican además de este artículo. Muy bien. Con esa aclaración, ¿habría unanimidad para esta indicación? Así es. Presidente. Muy bien. Presidente, una duda antes. Senadora Luz Ebersberger. Sí, pero aquí se incluye al Banco Central. El Banco Central se rige por normas del sector público, no tiene normas propias. Entonces, no hay ahí, quisiera si el Ejecutivo me aclararan una contradicción. Presidente, sí, presidente, lo que pasa es que, a ver, como lo decía antes, la idea es poder incorporar como norma general, claro, dice, si uno mira la ley vigente, dice la Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley
que expresamente estas señales y las de sus respectivas leyes orgánicas que versan sobre los asuntos que se refiere al artículo 1 precedente. Entonces nosotros estamos sustituyendo para que diga el Congreso Nacional, el Ministerio Público, es decir, todos los órganos de rango constitucional se ajustarán, incluyendo los TER, se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versan sobre los asuntos que se refiere al artículo 1 precedente y aquellas que expresamente se refieren a esta ley. El Banco Central tiene un órgano de rango constitucional que tiene una ley orgánica constitucional del Banco Central y por supuesto que hay algunas operaciones del Banco Central que se regulan por leyes del sector privado, pero en general tiene un estatuto orgánico, igual que el resto de todos los órganos. Y es una ley orgánica donde establece el funcionamiento, en fin, las funciones y atribuciones del Banco Central. Está en una ley orgánica, como están los otros órganos del Estado, así que ahí no se innova en nada respecto a los otros órganos. Muy bien. ¿Responde a su consulta, senadora? ¿Sí? No mucho, porque la propia norma del Banco Central dice que en todos los no regulados las normas supletorias son las del derecho privado, no las del sector público. Pero, ok, confío en que está estudiado, pero tengo dudas. Está bien. Yo agrego mi Bueno. confianza y mi duda a la senadora Vesperger. A ver, pidamos la votación entonces por separado, señor secretario. Presidente, es que no es que me esté oponiendo a que el Banco Central se regule por alguna norma de esta ley de transparencia. Lo que no sé si la redacción, si me pudieran mostrar el artículo 1, por favor, Pablo. No sé si lo que me enreda a mí es la referencia al artículo 1. ¿Me puedes bajar el comparado para el artículo 1? Ahí va a bajarlo. Presidente, pido la palabra. Senador Insulza. Es que lo que pasa es que yo estoy un poco, quiero ver bien el texto porque yo entendí algo distinto a lo que entiende para parecer la senadora. O sea, aquí dice que no se rigen por estas normas, a menos que, o sea, que ellos se rigen por las normas de sus respectivos estatutos y por estas solamente cuando se diga expresamente en la ley. Entonces, no es mucha la aplicación que tiene esto, creo yo, ¿no? Pero Bien, vamos a... si ustedes lo leen bien, lo que está diciendo ahí es, mire, estas instituciones se van a regir por sus propios estatutos. Sí. Y por esta ley solamente cuando se diga expresamente. Es bastante limitado, yo estoy de acuerdo, no tengo problema. Bien, vamos a solicitar la votación entonces. Secretario, por favor. Senadora Vesperger. Déjeme para el final, estoy pensando. ¿Ya? ¿Y el senador Carvajal? A favor, secretario. ¿Senador Insulza? A favor. ¿Senador Sandón? ¿Senador Sandón? ¿Y el senador Bianchi? A favor, a favor, a favor. ¿Ya? ¿Senador Bianchi? ¿Y la senadora Vesperger Sí. votó? ¿Quedó para No he votado. Presidente, sí, me voy a... sí. Lo que pasa es que efectivamente la frase final y aquella que expresamente señala esta ley no, me hace mucho ruido, no siento que respete la autonomía de estos órganos que son, valga la redundancia, autónomos, pero voy a hacer fe que estamos entendiendo que solamente las materias de esta ley, es decir, la transparencia, lo que se escribe en el inciso primero, porque habla del artículo 1 precedente. El artículo primero de esta ley es mucho más amplio que solo las materias del inciso primero. Entonces, a lo mejor debiera hablarse de solo el inciso primero, pero bueno, ya, me abstengo. Presidente. Sí, don Máximo. Pablo Sepúlveda por acá, el secretario. Pablo, gusto saludarte. Buenas tardes, hola. Por su intermedio, presidente, bueno, primero que nada saludarlos. Y en segundo lugar quisiera que me pudiese dar la palabra al abogado Jorge Gómez, que nos acompaña en la comisión, para que aclare este punto. Para aclarar la duda de la senadora. Así bien, es. Tiene la palabra el señor Gómez, entonces. Muchas gracias, presidente.
Este inciso que se está votando, esta indicación que se está votando ahora, tiene una explicación porque efectivamente la ley de transparencia, tal cual como está aprobada hoy día, solo se aplica a los órganos de la administración. Y respecto a los órganos autónomos constitucionales, tienen normas especiales que están al final de la ley 20.285, y particularmente está el artículo 7º en letras de la ley 20.285 que se aplica al Banco Central. Entonces, para aclarar la duda de la senadora Ensperger, efectivamente esto es una declaración genérica de que estamos unificando la aplicación de la ley de transparencia a todos los órganos del Estado, incluyendo los autónomos constitucionales, el Congreso y el Poder Judicial, pero después, en la parte final de esta ley, cuando viene la especificación de los artículos de letra, está la bajada respecto de cada uno de los órganos autónomos constitucionales, entre ellos el Banco Central, donde expresamente se indica cuáles son las normas de la ley de transparencia que se aplican al Banco Central. Esta es una declaración general, simplemente como diciendo, si antes se le aplicaba solo al órgano de la administración del Estado, hoy día se le aplica a todos los órganos del Estado, ya no solo de la administración, pero después la aplicación práctica en que no va a afectar la autonomía del Banco Central está en el artículo 7º en letra de la ley 20.285, donde se garantiza que efectivamente por la autonomía del Banco Central ellos no están obligados a entregar una serie de información que está cubierta por la receta propia de la actividad que realiza el banco. Y se cautela yo creo que aclara bastante. Senadora, ¿mantiene su voto de abstención? Ya apruebo, lo cambio si usted me lo permite. No, por favor, por eso, con esa explicación yo creo que lo deja bastante más claro. ¿Ah? Entonces, para que tome, por favor, la votación, Juan Pablo, a la senadora Ensperger. ¿Senadora Ensperger? Con dudas lo apruebo. Estoy porfiada. Me encanta la luz. Me encanta, muy bien. Eso de porfiada es una falacia. No. Qué bueno. Bien, seguimos con la votación. Enseguida. No, a ver, me falta votar a mí, secretario, parece, ¿no? Había votado a favor, señor presidente. Bueno, bien. No sé en qué momento lo dije, pero está bien, voto a favor. Oiga, les quiero pedir a los colegas si podemos mantener, cuando no estemos haciendo uso de la palabra, el micrófono apagado, porque se escuchan todos los ingresos de WhatsApp y todos los ruidos, ¿no? Para mayor claridad. Muchas gracias. Vamos entonces a la siguiente votación, secretario. Enseguida, el Ejecutivo propone reemplazar el literal C, aprobado en general, por otro que sustituye el inciso tercero por el siguiente. El actual inciso tercero señala: también se aplicarán las disposiciones de esta ley expresamente, que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayor en el directorio. La sustitución que se propone plantea: también se aplicarán las disposiciones de esta ley que expresamente se señalen a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, a las corporaciones, fundaciones, asociaciones y empresas municipales, así como a las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencia de fondos públicos en los términos que se indican, las que se regirán por lo dispuesto en los artículos 10º, 12º y 13º de la ley 20.285 respectivamente. Muy bien. ¿Habría unanimidad para esta indicación? Senadoras, senadores. ¿Sí? ¿Alguna objeción? ¿Alguna consulta? Bien, entonces pida la unanimidad, secretario, por favor, para esta indicación. Dame un segundito. Senadora. Anda nomás. A favor. Senadora Ensperger. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Sandón. Sí, adelante. Senador Sandón. Adelante, compañero. A favor, compañero. El señor presidente. A favor. Aprobada por unanimidad 5-0. Señor presidente, tal vez una corrección formal. Dice los artículos 10º, 12º, 13º de la ley 20.285.
Este artículo se está incorporando en la ley 20.285, por lo tanto debería ser 13º de esta ley. Perfecto. Me parece absolutamente su sugerencia. El Ejecutivo no tiene ningún problema, me imagino. No, es lo que corresponde. Bien, vamos a la próxima, secretario. Enseguida, señor presidente. El numeral 5 del proyecto incorpora un artículo 4 bis a la ley, que señala: serán responsables de la implementación del principio de transparencia de la función pública y el acceso a la información las autoridades o funcionarios de los órganos del Estado que se indican a continuación. Primero, en los órganos de la Administración del Estado, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado respectivo. Sobre esta norma, el honorable senador señor Castro propone agregar: en los órganos de la Administración del Estado, incluidos los municipios, la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado respectivo. ¿Esta indicación es admisible, secretario, para su gusto? Está extendiendo, el proyecto más adelante extiende, la norma que propone el Ejecutivo extiende esta ley a los municipios. O sea, claro, la extiende, efectivamente, pero no puede ser una atribución del... Claro. Lo que pasa es que... A ver, ya está extendido a los municipios. Yo la declararía inadmisible. Coincido con usted, señor presidente. Sí, vamos a declarar inadmisible, si bien está extendida, pero no es atribución de nuestras funciones. Se declara inadmisible, secretario. Perfecto. Sobre la redacción de esta norma, el número 1, quisiera hacer presente que al ser consultada la Corte al emitir su informe en el año 2020, se refirió a esta expresión de la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la administración, porque él entiende que habría una contradicción en la ley cuando lo está entendiendo más allá de la administración, pero mantiene esta nomenclatura que es propia de la administración. Es un comentario. Está bien. No sé si se lo consideran más adelante. Me parece. Continuamos, estimado Juan Pablo. Enseguida, el Ejecutivo propone reemplazar la letra G, que dice: en el Tribunal Calificador de Elecciones, el secretario relator del Tribunal Calificador de Elecciones. Por otra norma que diga: en el Tribunal Calificador de Elecciones y en los tribunales electorales regionales, el secretario relator del tribunal. ¿Estaría de acuerdo con esa indicación? ¿Senadoras, de acuerdo, senadores? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Unánime entonces, secretario. También yo. Gracias. Perfecto. Muy entonces, bien. Se elimina. Quisiera hacer presente, que no sé si tiene alguna razón, que acá se señala a las personas que son responsables. Quizás se refiere al órgano de la Administración, al Senado, a la Cámara de Diputados, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, al Servicio Electoral, a los tribunales de calificación de elecciones, a la Contraloría y al Banco Central. Sin embargo, no hay referencia alguna al Poder Judicial. No sé si es expreso o no expreso. Buena pregunta. Si el Ejecutivo puede responder la consulta. Señor presidente, quisiera darle la palabra a don Jorge Gómez. Muy bien, don Jorge. Presidente, efectivamente, en el caso del Poder Judicial, como tiene normas especiales de transparencia en los distintos procedimientos, no se le aplica la ley de transparencia en los términos como se le aplica al resto de los órganos. Hay procedimientos que son reservados, como los procedimientos de familia, algunos procedimientos penales, entonces, por eso es que no hay una mención expresa al Poder Judicial, pero sí se le hace responsable después, cuando se hace la bajada de las normas finales de la ley, que el responsable en el Poder Judicial va a ser el director administrativo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Pero la ley 20.285, la ley de transparencia, no tiene mención, como decía, de forma expresa al Poder Judicial, porque cada procedimiento tiene normas particulares de reserva o publicidad. Esa es la razón por la cual no se menciona acá. Bien. Muchas gracias, señor Gómez. Bien. Secretario. Enseguida, señor presidente. En las modificaciones al artículo 5,
aprobadas en general, se elimina la referencia a la administración del Estado en la norma vigente, para que diga en virtud del principio de transparencia, la función pública, los actos y las funciones de los órganos, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su aplicación son públicos. Es decir, enseguida el inciso segundo señala: asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeto a las excepciones señaladas. Respecto de esta norma, pone reemplazar la modificación aprobada en general para que dijera, en vez de la administración, en poder de los órganos del Estado, cuando ésta haya sido producida u obtenida a cualquier título en virtud de un mandato legal o a requerimiento de dichos órganos en el ejercicio de sus competencias. Respecto a la norma aprobada en general, se refiere a lo mismo que dice cuando ésta haya sido entregada. El senador Insulza se refiere a haya sido producida, obtenida a cualquier título. Sí, esa es la diferencia con la senador norma. Insulza. Senador Insulza, sobre su indicación, ¿quiere hacer uso de la palabra? Senador Insulza. Bueno, la sometemos a votación, secretario. Perfecto. Senadora Carvajal. Senadora Carvajal. Senadora, gracias. Senadora Sperger. ¿Qué estamos votando? ¿Sacar el la indicación del senador Insulza. Que cambia la expresión. Y que cambiaría la frase del senador que está propuesto ahí en vez de la entregada. Exacto. Senadora, hagamos lo siguiente, para la tranquilidad de todos y todos. ¿La quiere votar o le pedimos al Ejecutivo que se pronuncie sobre esta indicación? ¿Sí? Le escuchamos. Como Ejecutivo quisiéramos manifestar nuestra opinión en relación a esta norma propuesta por el senador Insulza. Sí, por favor. Jorge, por favor, si tienen la... Escuchamos, don Jorge. Gracias, presidente. A ver, nosotros respecto a esta indicación como Ejecutivo recomendaríamos no acogerla, y la justificación es la siguiente, porque en primer trámite constitucional lo que quiso hacer la Cámara de Diputados fue acotar esta norma y dejarla más restrictiva respecto de la información que privados proporcionan a la administración. Hoy día, tal cual como está la ley de transparencia, ya hace público la información que los privados entregan a la administración, sea porque la ley lo indica o porque le ha sido requerida en el marco de un procedimiento de fiscalización. Entendemos que la indicación del senador Insulza lo que hace es que incluso ahora va más allá y también transforma de pleno derecho la información que los particulares de forma voluntaria han puesto en conocimiento de la administración, no porque la ley lo obliga, ni tampoco porque le ha sido requerida en el marco de un procedimiento de fiscalización. Entonces, consideramos que excede lo que se considera como información pública porque estaría fuera del procedimiento administrativo propiamente tal, en el caso de un procedimiento administrativo sancionador. Incluso de aquella información que de forma voluntaria un privado puede haber proporcionado a los órganos del Estado. Bien. Gracias. No sé si ha habido el senador Insulza para defender su indicación o para orientarnos con su indicación. Senador Insulza. Sí, presidente. Sí, senador Osandón. Después de la explicación del Ejecutivo, yo cambio mi voto en contra. Está bien, muy bien. Vamos a seguir entonces con la votación, secretario. La repetimos, había votado la senadora Carvajal. Senadora Carvajal. Yo mantengo mi votación, pero además me parece que si ya íbamos iniciado la votación, no correspondía más aclaraciones, pero de todas maneras mantengo mi votación, presidente. Muchas gracias, senadora. Perdón, ¿por qué no corresponde más aclaraciones, senadora, a su juicio?
Perdón, presidente, lo que pasa es que desde el punto de vista reglamentario, iniciar la votación esta no se puede suspender. Está bien. En consecuencia, debe solicitarse Pero no la estamos suspendiendo. se interrumpe. No se ha suspendido la indicación, o sea, la votación. Continuamos con la votación. Senadora Esperger. Yo, presidente, la voy a votar en contra. Entiendo las indicaciones o las normas reglamentarias, pero yo lo apoyo 100% a usted. Yo creo que aquí para votar y cuando vota algún senador tiene alguna duda y se puede aclarar, bienvenido sea. Creo que este inciso, presidente, se requiere, o está definiendo cuál es la información pública. ¿Y por qué es importante esa definición? Porque finalmente cuando la información que entregan estos órganos, quienes la entregan deben hacerse responsable que esa información entregada por algún órgano de la administración es verídica. Si la ampliamos a que el Estado tiene que entregar y va a tener el carácter de información pública, toda la información que entregue el Estado, aunque la haya obtenido a cualquier título, ¿cómo se va a hacer cargo? ¿Cómo va a ser eso información pública si no la ha podido verificar, si no ha sido originada en uno de los órganos sujetos a esta administración, a estos órganos de la administración? Entonces, yo creo que incluso eso podría llegar hasta atentar contra la fe pública, porque estaríamos entregando una información, o sea, los órganos de la administración estarían entregando una información que no están 100% segura si es verídica o no, por el solo hecho de tenerla o haberla recibido de alguna manera en estos servicios. Voto en contra, presidente. Muy bien, secretario. El senador Insulza. El senador Sandón. Ya voté, dije en contra. ¿Ya? Ahora ahí estoy, presidente. No, yo quiero decir que esta indicación tiene por objeto... Tiene la palabra, senador Insulza. Bueno, ¿Perdón, me escuchan? Sí, le estoy escuchando, tiene la palabra. Tiene por objeto cambiar algo que realmente es costumbre en nuestra administración pública. Pero digámoslo de lo que nos pasa a nosotros como senadores, imaginemos a los demás. Estamos a merced fundamentalmente de lo que nos quiere informar y no nos quiere informar el Ejecutivo. Y pretexto para no informarlo siempre va a haber. Entonces me parece que lo más razonable es que aquí se hable, como está diciendo la indicación, producida o obtenida cualquier título, porque la verdad es que creo que es la única forma de que realmente haya la transparencia que tiene que haber. O ustedes saben, y mire, yo siempre recuerdo un querido amigo y senador que me decía que él siempre había querido estar en el Senado para saber cómo se gestionaba el presupuesto. Y llegó al Senado y no supo cómo gestionaba el presupuesto, y que después se metió a la Comisión de Hacienda y tampoco supo cómo funcionaba, y finalmente llegó al gobierno, al gobierno, y tampoco supo cómo se manejaba la información pública. Y eso es información que debería ser pública. Debería ser pública, pero no lo es, pues. Porque no está en ningún documento oficial. Y por eso yo digo, es decir, producía o obtenía cualquier título en virtud de un mandato legal, por cierto, o a requerimiento de dichos órganos en el ejercicio de su competencia. Y si en este país no se entrega la información, presidente. Ahora, si ustedes quieren dejarlo en la pura cosa formal, vamos a seguir, no solamente nosotros los parlamentarios, sino que todos los demás, conformándonos con la información que nos entregue el Ejecutivo. Y quien habla, presidente, es autocrítico en esta materia, porque yo he sido mucho más del Ejecutivo que del Legislativo. Y no, la verdad es que yo quiero decirle que cualquier parlamentario uno casi admira que alguien se enfrente con la maquinaria de información que tiene el Ejecutivo y esté tratando de rascar la información por uno y otro lado. Así que yo la voto a favor, presidente. Muy bien. Gracias, senador. Señor presidente. A favor. Aprobada la indicación por mayoría de votos 3-2. Enseguida, Su Excelencia propone intercalar un literal nuevo para reemplazar en el inciso primero del artículo 7º de la ley la expresión a través de los sitios electrónicos los siguientes antecedentes actualizados al menos una vez al mes, por la frase
en un lugar destacado de sus sitios electrónicos los siguientes antecedentes actualizados al menos una vez al mes, de forma completa y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Lo novedoso respecto a la norma aprobada en general es que sea en un lugar destacado de sus sitios electrónicos y que sea en forma completa y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. ¿Habría acuerdo de manera unánime? ¿Sí? ¿Senadoras, senadores? Sí, yo ¿Todas, sí. todos? Sí. Muy bien. De acuerdo. Senadora Carvajal, sí. Senador Insulza, sí. Unánimemente, secretario. Sí, presidente. Ok, muy unanimidad, bien. sí, como se ve. Enseguida, señor presidente, en este mismo artículo 7º, que señala qué información debe mantenerse al público, la honorable señora Esberger propone modificar la frase final de la norma aprobada en general, que dice, entre la información que tiene que estar dispuesta al público, un listado que señale las materias respecto a las cuales versaron las solicitudes de acceso a la información pública realizadas durante el mes anterior, así como la referencia a los actos administrativos que accedieron a su entrega. La senadora propone reemplazar esa frase final, accedieron a su entrega, por accedieron o denegaron la entrega de la información solicitada. Sí, presidente. Senadora. Es muy obvio, es que sepamos también por qué son rechazadas algunas de las solicitudes de entrega de información. Entonces, que no solamente se fundamente aquellas que se entregaron, sino que también las razones por las que se denegaron. Muy bien. En votación, señor secretario. Senadora Carvajal. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Gracias, senadora Pérez. Por favor. Senador Insulza. Senador Insulza. Senador Osandón. Ahora. Señor presidente. Perdón, yo estoy a favor, presidente. Gracias, senador. Señor presidente. Muy a favor. Por unanimidad, 5%. Bien. Enseguida, el honorable senador Insulza propone agregar, entre las informaciones que tienen que estar disponibles, una nueva letra ñ que diga: aquella información de carácter general o estadística elaborada por el órgano que haya sido objeto de 5 o más solicitudes de acceso a la información cuya entrega fue accedida plena y regularmente por el órgano en el año calendario anterior, establecida mediante acto administrativo correspondiente. Senador Insulza. Esto es una vez complementaria de todo lo que se ha acordado acá para garantizar que realmente se entrega información como corresponde, presidente. Naturalmente no estoy agregando ninguna otra situación, sino que solamente tratando de complementar todo lo que sale en las letras anteriores. Muy bien. Toda la información que se haya pedido más de una determinada cantidad de veces y cuya entrega se fue accedida plena y regularmente, o sea, digamos, es una no sé si la redacción es un poquito confusa, lo reconozco, pero es como el complemento de todo. Se entiende absolutamente, senador. Bien, en votación, señor secretario. Senadora Carvajal. Señor presidente. Sí. La palabra. ¿Podemos dar la por su intermedio? Sí, por supuesto. Adelante. Sí, nos parece una indicación bien compleja de cumplir. Primero, nos gustaría precisar o preguntar al senador a qué se refiere con información de carácter general. Está poco preciso el término, y de verdad que es saber las 5 solicitudes que atendían o que veían la misma materia en un año anterior es una labor bastante compleja y difícil. Entonces, lo pongo como antecedente, pues no es tan... Es imposible, ¿no? Es compleja, difícil. Es compleja, sí. Ya. Claro, es que lo que pasa es que esta es información que se tenía en el año anterior. Esto se refiere mucho a los temas, sobre todo a los temas presupuestarios, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de pronto, por alguna razón, y podría poner un par de ejemplos relacionados, por ejemplo, con temas de seguridad pública,
que se tenía la información, se entregaba, se accedía a ella, etcétera, y de pronto no se planteó algún problema. Señor senador, es que basta que en una oportunidad... perdón. ¿Perdón? Hablando el señor senador. Sí, perdón. Senador, siga, continúe, por favor. No, yo digo, esta información, presidente, no estamos hablando de cualquier información, digo, información general, que es de tipo general acerca de, qué sé yo, de la política, de política pública, o estadística, o sea, datos, que un órgano elaboró, que había sido ya objeto de solicitudes de acceso a la información y que se había accedido a entregarla, y que de pronto desaparece de los listados, presidente. Entonces, yo creo que en este caso, por lo menos, ahí tal vez esto se complementa con la que acabamos de aprobar, que si no la entregan, por lo menos tienen que explicar o negar, o explicar por qué la negaron esta vez. Bien. Sí, el Ejecutivo, por favor. Sí, por su intermedio, presidente. Don Pablo. Ocurre que pedir 5 veces o exigir 5 veces la ocurrencia resulta que es bastante complejo, pero me parece que si ya fue ordenado entregar en una oportunidad, de verdad que esa información no podría negarse. Entonces, aquí se produce una situación bien compleja, porque si ya se entregó, cualquier ciudadano puede solicitarla nuevamente y se entrega, pero no para que se publique como transparencia activa. Bien, gracias, Pablo. ¿Quiere hacer uso de la palabra, don Jorge? Presidente, efectivamente, muchas gracias, como decía el secretario ejecutivo, quizá esta indicación la podríamos reformular, proponerle al senador que la reformulemos en el sentido de que cuando una solicitud de acceso a la información, la entrega de esta ya ha sido aprobada por el Consejo para la Transparencia o por una sentencia de un tribunal superior, esa información ya devenga en información pública per se, sin necesidad de que un ciudadano nuevamente deba presentar una solicitud de acceso a la información. Entonces uno podría indicar que la información cuya entrega ha sido autorizada o ratificada por sentencia firme de un tribunal superior deberá mantenerse como pública en el marco de la obligación de transparencia activa de ese órgano. Sí, gracias, no tengo inconveniente en modificarla para acomodarse a lo que puede ocurrir, presidente, pero de pronto ocurre. O sea, se quiere eliminar que haya sido objeto de más solicitudes, que haya sido objeto de acceso a la información accedida plena y regularmente por el órgano del año calendario anterior. Sí, estaría entonces, senador, con disponibilidad para que pueda efectivamente, seguir un poco la indicación del señor Gómez, ¿no? Sí, claro, o sea, lo que dice el señor Gómez me parece bien, aquella información de carácter general o estadística elaborada por el órgano y que haya sido haya sido entregada o accedida plena y regularmente en el calendario del año anterior. ¿Cómo quedaría esa indicación, Juan Pablo, entonces, finalmente, para poder sancionarla? Habría que eliminar lo que tomar está nota? subrayado. Diría aquella Bien. información de carácter general o estadístico elaborada por el órgano que haya sido entregada plena y regularmente por el órgano en el año calendario anterior. Se elimina lo que tienes ahí destacado, ¿no? Sí. Y él fue accedida también. ¿Estaría de acuerdo, senador Insulza? Sí, yo estoy de acuerdo, presidente, me parece bien. Ya, la sometemos en esos términos, entonces, si le parece a la señora senadora y senadores. Entonces, Juan Pablo, en votación, por favor, con la modificación que se ha presentado. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senadora Specker. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Sandón. A favor, secretario. Señor presidente. A favor. Aprobado por unanimidad 5-0. Nos quedaría la última para tratar en esta sesión, que es la de Su Excelencia el Presidente de la República, ¿no? Exacto. En este artículo 7º, su inciso final, sobre lo que se debe tener publicado, señala: la información anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Aquellos órganos y servicios que no cuenten con sitios electrónicos propios mantendrán esta información en el medio electrónico del Ministerio, del cual dependan o se relacione con el Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar
la automatización, presentación y contenido de la información que le corresponda. La frase inicial, la información anterior deberá incorporarse, lo que está destacado en amarillo de la izquierda, es lo que su excelencia propone eliminar. Entiendo que lo propone eliminar porque se agregó obviamente en la indicación 2 bis A, que está en la página 7 comparado, agregamos que era a través, en un lugar destacado, sus sitios electrónicos, lo siguiente que se actualizado al menos una vez al mes, en forma completa, de un modo que permita su fácil identificación y acceso a pedido. Entiendo que, habiéndose incorporado ahí, el Ejecutivo propone eliminarlo acá. Así se entiende. ¿Sí? ¿El Ejecutivo está de acuerdo en esa interpretación? Sí, señor presidente. Bien. La sometemos entonces a votación, señor secretario. Senadora Carvajal. Senadora Sperger. A favor, secretario. Disculpe. Gracias, senadora. Senadora Sperger. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Sandón. A favor. Señor presidente. A favor. A ver, ¿cuántas Aprobado nos quedan 5-0. todavía? Sí. ¿Cuántas indicaciones nos quedan aproximadamente, Juan Pablo? Son 29 más los bis, debe ser unas 33, 34. A ver, el día miércoles, el miércoles tenemos ya la tabla para tratamiento de otras discusiones. Entonces esto lo dejamos para el día jueves de 12 a 2. Ese es el acuerdo, ¿cierto? Presidente. Senadora Luce Vesperger. Sí, lo que pasa es que no sé si a otros senadores les afectó lo mismo, pero si no hay otra hora, bueno, yo podré buscar a lo mejor un representante en una de las dos comisiones. Me citaron a subcomisión mixta de presupuesto el jueves, o sea, ya estaba citada, sí. no lo había visto, el jueves de 12 a 14. Sí. Yo también estoy en la misma, senadora, pero la verdad es que este proyecto reviste mucha importancia y tratemos de hacer todos los esfuerzos para sacarlo cuanto antes, ¿les parece? Presidente. Sí, don Máximo. Sí, si me permite sugerir, muchas veces esta comisión ha tenido la amabilidad de poder juntarse los miércoles temprano, quizás antes de la sesión de la sesión especial del miércoles, eventualmente poder avanzar, quizás les queda mejor por esta semana antes que el jueves. Es una humilde propuesta. Bueno, se le agradece la humildad de la propuesta. El día miércoles ya tenemos la tabla para la comisión, ¿no? ¿El miércoles hay sesión de sala, presidente, en la mañana a la hora de nuestra comisión? No, pero era de 9 a 11. La sesión de sala es de 9 a 11. ¿De 9 a 11? Ah, de 9 a 11 de la mañana. Por eso es que... La verdad es que es lo que se demora el presidente del Banco Central en entregar su informe y el debate que sigue. Si me dejan, a ver, un poco orientar en la calidad de lo que me corresponde como presidente. Yo, la verdad es que, a ver, acojo la sugerencia, la humilde sugerencia, pero ese día nosotros vamos a tener nuestra comisión de manera normal, a las 12:30 del día. Por eso es que hemos pedido ampliar la discusión para el día jueves en la mañana. El acuerdo, cuando comenzamos el tratamiento de esta discusión, fue aprobar el día jueves. A mí también me llegó la citación para el día jueves, pero yo creo que podemos hacer el esfuerzo de tratar de sacarlo, si le parece, el día jueves, y nos quedaría más tardar el próximo lunes. De ahí viene todos los temas que tenemos ahí pendientes para el mes de septiembre. Entonces, ¿les parece que mantengamos el acuerdo del día jueves a las 12 del día, de 12 a 2? ¿Sí? Lo mantenemos entonces el día jueves. El jueves, pero de las 12. Desde las 12, ¿sí? De 12 a 2 de la tarde. ¿Sí? Sí. Y el miércoles pasado mañana tenemos la comisión con los temas que tenemos pendientes igual, así es que agregaríamos el día jueves. ¿Habría acuerdo finalmente? Muy bien, yo... sí, senadora Carvajal también. Sí. Como le decía, yo me voy a reemplazar por el jueves, lo voy a pedir ¿De acuerdo, presidente? Muy bien, entonces quedaría así entonces el tratamiento, la continuación del tratamiento de este proyecto para el día jueves a las 12 del día. Muchas gracias y por haberse cumplido la orden del día. Entonces levantamos esta comisión. Gracias, buenas tardes. Chao. Gracias. Recording stopped. Hasta luego, gracias. Gracias, señor presidente. Luego.